Hola mis queridos amigos, buenas noches, buenas tardes. Sean muy bienvenidos a nuestro en vivo número 3 y hoy vamos a estar con la gran querida Dani Pérez hablando sobre identidad y castidad, los desafíos de la juventud. En un rato nuestra invitada de hoy ya va a estar aquí con nosotros. Quiero agradecer mucho la participación de todos en este proyecto que yo nunca imaginé que habría tanta, que las personas estarían agregando tanto valor, y les quiero pedir humildemente que puedan difundir y difundir y difundir este enlace, ese en vivo que yo ya envié en los grupos, pero siempre cuento con su ayuda. Aquí ya está Dani. Y ya vamos a empezar. Ya estoy aceptando su solicitud. En un ratito que la tecnología nos ayude. Te veo, Dani. Estoy enviando la solicitud, intentando aceptar la tuya, hasta que la tecnología o que Instagram nos deje. Alguna hora se va a funcionar. Hay que tener paciencia con la tecnología. Hola, buenas noches. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy Muy bien, gracias a bien, Dios. ¿Y gracias a tú? Dios. Dani, quiero agradecerte una vez más por aceptar tan prontamente esta invitación para este proyecto. De verdad es un honor tenerte aquí con nosotros. Ay, qué linda. Gracias a ti por hacer estos espacios y gracias a No, ti por imagina tenerme en yo cuenta. cuando estaba pensando, sabes que uno de los temas más difíciles de hablar con los jóvenes es justo este de la sexualidad, de la castidad. Y yo, no, ya sé la persona perfecta para eso. Ya sé la persona perfecta, así que una vez Ah, más te agradezco. Bien, te voy a presentar, sé que millones de personas te conocen, pero por casualidad, si alguien no te conoce, yo te voy a presentar con lo que me ha enviado. Gente, Dani Pérez es una hija amada de Dios que encontró en su amor todo lo que el mundo jamás pudo darle. Después de tener todo lo que el mundo puede ofrecer, fama, dinero, éxito, viajes, lujo, se dio cuenta que Dios era lo único que necesitaba y lo dejó todo por él. Actualmente se dedica a evangelizar en redes sociales, llevando las buenas nuevas del Evangelio a los jóvenes a través de charlas y talleres de castidad. La única manera que encuentró para amar de verdad. O sea, esto ya me emociona. Ahí ya me emociona porque es muy hermoso. Y Dani, a mí me gustaría que pudiera contar un poquito más de tu historia personal a las personas porque es muy interesante, así como siempre me piden. Yo creo que tú, así como yo, somos personas que además de estudiarnos mucho sobre el tema, lo vivimos en nuestra propia carne, lo que nos da un poco más de experiencia, principalmente para hablar con los jóvenes. Entonces, si puedes contar un poco de tu experiencia y un poco de su testimonio personal, va a ser súper bienvenido aquí para nosotros. claro que sí, Sara. Bueno, básicamente, pues mi historia empieza muy chiquitica con Dios. Mi familia toda fue siempre católica. De hecho, pues eran católicos practicantes, o sea, católicos de grupo de oración, o sea, súper, súper verdaderos, ¿sí? Y yo crecí, obviamente, pues como que muy, muy, muy cercana a Dios, crecí muy cercana a la Santísima Virgen María, todo esto.
De hecho, pues nunca me sentí como que encajaba con los demás niños, con los demás jóvenes, nada de eso, pues porque realmente, o sea, yo por ejemplo en el colegio, si estudiaba en un colegio católico, yo podía ir feliz al santuario, o sea, pues, a la capilla que teníamos en el colegio. Yo me quedaba ahí rezando, o sea, como que siempre fui muy cercana a Dios, pero poco a poco, a medida en que empecé a crecer y todo esto, eh, pues como que las cosas tristemente, ¿no? Uno, la adolescencia y todo esto, entonces como que uno también empieza a fijarse en otras cosas, ¿no? Entonces empieza a gustarle más el que dirán, a querer encajar mucho más, entonces ahí uno quiere que ir a las fiestas, que salir a lo que hacen los amigos, entonces si los amigos hacen algo malo, pues uno va, porque uno quiere como que encajar, ¿no? Entonces, ahí como que en la adolescencia, pues yo siento que fui como un poco más laxa, quizás, de lo que era antes. Eh, y de repente ya cuando llego a la universidad, mira que yo en ese momento, la verdad es que nunca me di cuenta ni de la Agenda 2030, nunca nada, o sea, pues porque igual en medio de todo yo era una niña muy sana, sí, muy católica también, muy de Dios, o sea, no me había alejado de la iglesia en ese momento, pero yo sí creo que a mí la universidad, pues me abre como que las puertas a un mundo totalmente distinto. En las clases, ahora que yo lo veo y lo pienso, realmente sí siento que había mucho adoctrinamiento, o sea, muchísimo. De hecho, yo caí en muchas de esas cosas por lo que decían en las clases, por lo que decían los profesores, todo esto, y era imperceptible para mí también todo el ambiente, o sea, los jóvenes, como que yo siento que quizás antes mi círculo era muy cerrado en medio de todo, pues, o sea, eran pocos amigos, pocas personas, todo esto, y la verdad es que de repente, o sea, se me abre como un mundo de posibilidades, empiezo a ver otro tipo de personas, siempre, yo como te digo, estudié siempre en colegio católico, siempre todo esto, entonces como que pues en medio de todo yo sí siento que te guarda un poco, ¿no? En cambio, cuando tú llegas, ya te encuentras de frente con el ateísmo y sobre todo como que con profesores que de frente te dicen como que todo lo de la religión es mentira, que todo, y se suponía además que mi universidad era católica, pero pues, o sea, los maestros igual eran súper, súper ateos y súper adoctrinados, o sea, era de verdad para mí fue como que un universo totalmente distinto. Y yo igual siempre en la universidad como que era muy aplicada, muy estudiosa, muy, como te digo, siempre estuvo en mí como eso de no ser, no, no sentirme como que tan cómoda en esos ambientes y todo esto. Entonces pues yo me enfocaba más en mi estudio, en las, o sea, en la universidad, en los trabajos, en todo esto. Pero lo que te digo, sí empecé a sentir como esas voces, ¿sí? Entonces que tú, esto es normal, esto es no sé qué, esto es bla, bla. Entonces como que bueno, ahí yo poco a poco creo que se fueron corriendo como mis principios, tal vez, como mis valores, todo esto, precisamente por el ambiente, ¿sí? A pesar de que siempre había sido tan sólidos. Eso a mí me, me parece súper fuerte porque por lo general los jóvenes que yo conozco y mis amigos en ese entonces, o sea, adolescentes y todo eso, por lo general todos los jóvenes querían ser aceptados y si para ser aceptados había que fumar o las drogas o lo que sea, la gente lo hacía. En cambio yo en eso, o sea, siempre fui muy sanita y siempre fui muy, o sea, como que con mis principios muy claros y todo eso. Pero a mí me impacta mucho de verdad lo que ya llega a ser la universidad en mí y como poco a poco, o sea, sin darme cuenta, imperceptiblemente todo empieza pues como a desencadenarse así como de raro, ¿no? Y entonces, justo en ese momento empieza a estar de moda como el tema de los youtubers, ¿sí? Entonces, que hacían contenido en internet, todo eso. Mi sueño siempre había sido ser actriz, siempre. Entonces, yo empiezo a ver en YouTube una plataforma para poder actuar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo veía a un youtuber que hacía como sitcom, comedia de situación. Entonces, él se disfrazaba y hacía una parodia, una escena.
Entonces como que a mí ver eso me encantó. O sea, yo dije, yo quiero hacer eso y a mí siempre me encantó el humor. Entonces yo decía, yo quiero hacer comedia de situación, actuar y como que yo dije, de pronto me ve alguna productora, algún canal. O sea, yo decía, wow, o sea, súper chévere como que intentar meterme al mundo de la televisión, que era lo que yo quería, pues a través de YouTube. Entonces yo empiezo a hacer así mi canal de YouTube, todo esto, y, y pues la verdad al principio, lo que te digo, como yo era tan sanita, como tenía igual mis principios y todo eso, pues yo lo hacía como por divertirme, por actuar, por hacer algo así como, o sea, literalmente como por explotar mis talentos, por así decirlo, artísticos. Y entonces, poco a poco, yo empiezo a tener como más seguidores, empiezo a tener incluso como fans, a pesar de que tenía pocos seguidores en ese momento, tenía fans, o sea, tenía mucho apoyo de la gente y yo empiezo como que a sorprenderme mucho con eso. Y entonces, cada vez voy como que corriendo la línea ética, por así decirlo. Entonces, no sé, por ejemplo, si estaba de moda hacer un video escupiéndose agua, ¿me entiendes? O sea, como las cosas más tontas. Entonces yo decía, ay, voy a hacerlo para tener más vistas y para tener más seguidores. Entonces yo empecé así, como que con bobadas. Entonces era, no sé, o sea, por ejemplo, no, en este momento no recuerdo, pero eran cosas muy bobas, pero que yo empecé a hacer justamente por ampliar mi público y por tener más seguidores hasta que ya las cosas realmente empiezan a ser, pues como que cada vez peor, ¿me entiendes? Ya no era de escupirse agua, ya no era de maquillarse de comedia, o sea, como si quedaras como un payaso o algo así con los ojos cerrados, no. Empiezan a hacer cosas más, o sea, pues mucho más fuertes, ¿sí? De hecho, algo que yo siempre cuento es que en un día, yo o sea, no sé yo qué tenía en la cabeza, pero para que veas como que el nivel, un día me fui a un motel con un amigo mío a grabar un video allá y terminamos haciendo un video como de quitarnos prendas de ropa. Entonces como que yo, o sea, mi familia me decía, ¿tú qué estás haciendo? Yo decía, ay, ustedes solamente no quieren verme feliz, no quieren verme triunfar, no quieren mi éxito. O sea, yo me mentía a mí misma diciéndome esas cosas, pero cada vez yo corría mucho más mis principios y cada vez yo corría mucho más mi ética, mi moral, mis valores solamente de verdad, o sea, por vistas, ¿sí? Y al final son todas esas heridas de querer encajar. O sea, yo quería que entonces la gente me viera y dijera, wow, eres súper chévere, wow, o sea, yo lo único que quería era como ese cariño de la gente, ¿sabes? O sea, yo estaba buscando esa aceptación, estaba buscando pues lo que yo creía que era amor de las personas, ¿sí? Y así poco a poco yo, o sea, voy aceptando cada vez más todo, iba creciendo mi público, en la medida en que yo empiezo a entrar mucho más en ese mundo, porque empiezo a conocer muchos más youtubers, empiezo a conocer personas como del medio que pues también hacían videos tontísimos como yo, y empezamos a unirnos, y ahí sí es como, o sea, lo que empieza mi persona a decaer por completo eh, porque esas personas no eran, eh, o sea, ni como de un círculo católico, ni de un círculo, eh, no sé, como que todo era muy liberal, ¿me entiendes? O sea, era peor que en la universidad. Entonces, ahí, o sea, era más un círculo completamente ateo, completamente sin valores, sin moral, todo súper relativo, o sea, es relativo el bien y el mal, todo es a tu juicio personal. Y al yo dejarme como que envolver por ese ambiente, la verdad es que, o sea, todo para mí empieza a ser relativo, todo. Entonces, así, o sea, mi familia me decía, pero es que lo que estás haciendo está mal. Y yo decía, pero es que ustedes son los fanáticos. O sea, yo empecé a tomar todas esas ideas del mundo. Ustedes son unos fanáticos religiosos, ustedes no quieren que las personas sean libres. O sea, empecé a coger todo ese discurso que me habían como que implantado un poquito en la universidad y que a la vez me habían metido pues todo ese mundo en el que yo estaba con las personas que hacían videos para YouTube. Entonces, bueno, la verdad es que cada vez eso empieza a ser peor, cada vez
o sea, a mí me empieza a importar más así la fama, el éxito, o sea, todo lo banal, ¿me entiendes? O sea, los lujos, yo me empiezo a cegar como por todo eso y cada vez empiezo a tener más, 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 más. Entonces se vuelve como un círculo, ¿no? O sea, tú tienes más, pero tú quieres más, nunca estás satisfecho con nada. Y como que al estar como en ese mundo en que todo era tan relativo, todo era como, eh, o sea, realmente nada era bueno ni nada era malo, sino que era lo que tú querías y ya, y si tú lo hacías es porque tú eres libre y ya. Ese es como el discurso que te meten a ti inconscientemente, ¿sí? Y entonces ahí yo empiezo como a pensar, no, mi felicidad, yo, lo que yo quiera, lo que yo haga, o sea, porque todo es bueno, ¿sí? O sea, empiezo a decir yo, literalmente todo relativo, o sea, si esto es quizás un poco malo, yo decía, no, es bueno porque yo no le estoy haciendo daño a nadie, ¿sí? O sea, es bueno porque yo estoy feliz, es bueno porque me trae vistas, es bueno porque me trae fans, ¿sí? Entonces como que ya empezaba a justificar absolutamente todo y ya hay un punto en el que en ese momento yo siempre había tenido como que heridas de desamor, o sea, como que siempre había tenido esos problemas a la hora de las relaciones interpersonales, como pues relaciones de pareja, por así decirlo, por muchos vacíos, muchas carencias emocionales, todo esto. Y como yo te decía, o sea, lo que yo buscaba era aceptación, lo que yo buscaba era cariño, lo que yo buscaba era, pues, un cariño que ni siquiera era real, ¿me entiendes? Porque al final todas esas cosas que yo creía que era amor, mis seguidores me aman, todo eso era mentira, ¿sí? Pero pues yo me engañaba a mí misma creyendo que todo eso era amor, que eso era cariño de verdad, que eso era todo esto. Y en medio de todas esas decepciones amorosas, de todas esas desilusiones amorosas y todo esto, la verdad es que yo en un punto me enamoro de un hombre casado y cuando yo me veo a mí misma dañando ese matrimonio, porque yo en un punto dije, a mí no me importa si daño el matrimonio, no me importa, ahí como que yo paré, o sea, literalmente me habló la voz de mi conciencia y me dijo, ¿qué estás diciendo? Dije, no, ya, o sea, me tengo que alejar. Entonces, como que, o sea, gracias a Dios, yo ahí como que paré en ese sentido. Dije, me alejo, o sea, ya, cierro con esto, ya, chao. Pero en ese momento yo quedo muy, muy, muy vulnerable. O sea, muy, muy, muy triste, muy, pues sí, como con ese vacío de nunca voy a poder estar con la persona que yo quiera, o sea, pues porque siempre es un amor imposible, siempre es un amor no correspondido, es un amor que me hace daño, todo esto, ¿sí? Y en ese momento, justamente, aparece en todo mi medio, ¿no? En todo mi círculo, en donde todo era relativo, en donde no había nada malo, todo era bueno, aparece una mujer y yo entablo una relación con ella, porque ya estaba cansada de los hombres, porque ya estaba cansada de sufrir por amor, ¿sí? Y de tener siempre como esa, pues sí, como esa no correspondencia que me hacía tanto daño. Entonces, como para mí en mi círculo era tan normal, ¿no? Porque todos en el círculo eran homosexuales, todos, y todos, o sea, estaban con unos, luego estaban con otros, y se turnaban y todo eso. Entonces, la verdad, como que para mí todo eso empieza a ser normal, todo eso empieza a ser bueno. eh, y sí empiezo como a empaparme mucho de precisamente como ese ambiente promiscuo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, yo entablo esa relación, empiezo así, y obviamente mi familia, como te digo, siempre ha sido súper católica. Entonces, pues me empiezan a decir, lo que tú estás haciendo no está bien, eso no es de Dios. Y yo digo, pues si no es de Dios, entonces me alejo de Dios, ¿me entiendes? O sea, yo que toda la vida había amado a Dios, yo que toda la vida había estado como cerca de Dios, todo eso, por una relación, literalmente mandé todo al carajo, perdón por la expresión, mi familia. O sea, yo dejé de hablarme con mi familia, me alejé de mi familia, de la iglesia, yo dejé la iglesia totalmente porque yo dije, si la iglesia no acepta esto, pues yo no quiero la iglesia. Si Dios no acepta esto, pues yo no quiero a Dios. Entonces, literalmente, o sea, yo me alejo de todo, me centro y me consumo en esa relación
y en mis amigos de ese momento, ¿no? Y a medida en que más crecía mi fama, que más crecía mi dinero en las cuentas del banco, que más, o sea, que más oportunidades laborales tenía y todo esto, la verdad es que yo empiezo a sentirme cada vez peor y empiezo a sentirme cada vez más vacía y cada vez más sola. Y yo decía, o sea, tengo un mundo de personas alrededor, tengo personas que gritan mi nombre en los shows, en los conciertos, que aplauden, que todo esto, pero yo me sentía tan mal. Y al final de cualquier show que yo tuviera, de cualquier evento que yo tuviera con fans, yo llegaba sola a mi habitación a llorar. Y realmente me sentía tan triste, me sentía tan vacía y yo no entendía por qué, porque yo decía, es que todo lo que yo quería en algún momento, el reconocimiento, el amor, las amistades, todo eso, yo decía, que no me está haciendo feliz, no entiendo. Y entonces, en ese momento, yo empiezo como que a caer en una depresión y de repente me sale mi primer papel en televisión y yo digo, no, ya, o sea, esto me va a sacar de la depresión porque es lo que yo siempre soñé, es lo que yo quería, yo hice todo lo que hice por estar en televisión y por tener un papel en televisión. Entonces yo dije, ya, o sea, todo valió la pena, no importa, listo. Y empiezo a tener ese, ese personaje eh, me gusta mucho a nivel laboral y todo esto, trabajar ahí, era también un personaje para niños, o sea, era como que en términos laborales, pues mi sueño completamente, y yo estaba muy feliz haciendo lo que hacía, pero lo mismo, yo terminaba de grabar y llegaba a mi habitación a llorar, y yo decía, "Pero tuve un día excelente de grabación, la pasé súper bien grabando, ¿por qué me siento tan mal?" Y entonces como que ahí yo, o sea, empiezo a tener como esa doble vida, ¿me entiendes? Como en redes sociales y en el set de grabación, feliz, así, todo súper chévere, la más extrovertida, feliz, pero cuando yo estaba sola, o sea, yo no podía quedarme sola, de verdad, una tarde, porque ya empezaba como con pensamientos suicidas. Y ya empezaba como, o sea, a tener de verdad como ganas de no vivir. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, no entiendo si lo tengo todo, o sea, tengo todo lo que alguien podría querer, ¿por qué no quiero vivir? Entonces, bueno, la verdad es que yo, a pesar de que hubiera, yo siempre digo que yo terminé mi relación con Dios, o sea, yo le dije a Dios, ya estás más en mi vida, o sea, gracias por todo hasta acá, pero tú por tu lado y yo por el mío. Yo terminé mi relación con Dios. Y entonces, en ese momento yo empiezo a sentir como que a mí me hacía falta Dios. Y lo pude poner en palabras, pero yo decía, pero, o sea, es que Dios no me quiere, porque Dios no me quiere como yo soy, ¿no? Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y yo decía, o sea, si Dios no me quiere porque yo soy de esta manera, ¿no? Si yo tengo esta relación, si yo hago tal cosa, pues si Dios no me quiere y Dios no me acepta, entonces ¿quién me va a querer y quién me va a aceptar? Entonces como que ahí en ese momento en que yo había perdido mi relación con Dios, de como mi conmigo misma también, porque yo me perdí tanto que yo no sabía quién era, yo no sabía quién era. Yo me sentía una persona desconocida. Entonces, conectarme misma de lo que yo era, al sentirme tan lejos de Dios, tan lejos de mi familia, tan lejos de, o sea, de todo lo que para mí había sido importante toda la vida, pues yo dije, ya, o sea, pues voy a acabar con mi vida, o sea, ya no, no tiene sentido seguir así. Y en ese momento, realmente como que yo digo, bueno, ya voy a parar esta relación. O sea, yo decía, si a mí, o sea, si no estoy bien con esta relación, si me siento mal, si me siento miserable, si me siento vacía, si me siento sola, pues lo que yo quería antes no era una relación. O sea, yo ahí empecé a decir, yo quería algo más. O sea, yo toda mi vida había pensado que lo que yo quería era una relación, ¿sí? Una relación de pareja. Entonces, yo dije, definitivamente lo que yo quería no es una relación de pareja. Entonces, ¿qué quería yo? Entonces me empiezo a preguntar todo esto y hay un punto en el que yo digo, bueno, ya, si todo el mundo me está diciendo que me voy al infierno, pues me voy al infierno ya. Y digo, o sea, ya acabo con mi vida y ya acabo con todo esto, porque yo empecé a vivir
un infierno en vida, ¿entiendes? O sea, era tal el dolor, la desesperación, la ansiedad que yo sentía, que yo decía, no puedo más con esto, o sea, no puedo más con esto. Y en ese momento, eh, como que cuando yo pensé cómo lo iba a hacer, cómo iba a acabar mi vida, cómo iba, o sea, el plan de lo que yo iba a hacer, eh, realmente yo le digo, o sea, fue definitivamente las oraciones de las personas que estaban orando por mí, porque, o sea, después yo me enteré que a mí me habían, mi familia había, mejor dicho, pagado misas por mí, me habían puesto en todos los grupos de oración. Yo no sé quién estaba rezando por mí en ese momento, pero, o sea, para la gloria de Dios en ese momento no me quité la vida, sino que realmente yo dije, "Ya, voy a salir de mi apartamento corriendo ya antes de que yo haga, pues, antes de que yo haga esto, antes de que yo cometa una locura". Me salí corriendo y me fui a una cosa, a un evento que me habían invitado, que en realidad era pues de nueva era, o sea, yo en ese momento no sabía tampoco, o sea, yo ahí súper ingenua, pero pues era muy con este tema del crecimiento personal, lo que está de moda, ¿no? El coaching, todo esto. Y yo en ese momento, pues realmente yo digo, la verdad es que Dios en su infinita misericordia me puso todas las cosas para no perderme más de lo que ya estaba. ¿Por qué? Porque lo que te digo, como que antes yo no sabía que eso estaba mal, ¿no? O sea, yo decía, pues, de hecho, hablaban un montón de los ángeles, o sea, cosas así súper espiritistas y todo esto, y Dios como el universo y todas esas cosas, pero como no era algo religioso, yo me quedé, ¿sí? Yo dije, bueno, yo no quería ir a una iglesia, yo no quería ir a un retiro espiritual, yo no quería nada que tuviera que ver con Dios ni con la iglesia católica. Entonces, en ese momento, cuando yo empiezo a hacer como que ese taller de coaching, de crecimiento personal, lo yo digo que igual estoy segura que fue la mano de Dios, yo obtuve ganas de vivir, ¿me entiendes? Que era lo que en ese momento me faltaba, o sea, porque tenía ni una, o sea, ni un mínimo de ganas de vivir. Y en ese momento el taller era un fin de semana, entonces yo pues como que haciendo las actividades, todo eso, pues que también eran muy de crecimiento personal, de trabajo en grupo, o sea, como que pues igual había actividades que eran bonitas y todo eso pues por el relacionarte con el otro ser humano, ver el otro ser humano que sufre. Entonces como que ahí también, la verdad, yo sentí otra vez esa empatía, como que me conecté con el ser humano. Eso fue lo que yo creo, porque yo estaba muy centrada en mí. Era yo, y es que yo soy esto, y es que yo soy famosa, y es que yo soy exitosa. Pero mira que al ver como que la miseria de las personas, que también era la mía, porque todos los que llegamos a ese curso estábamos muy mal, entonces como que ahí yo volví a sentir empatía con las personas, empecé otra vez como que a conectarme con ellas, todo esto. Y a medida en que pasaba el taller, pues porque era los fines de semana, era todos los fines de semana, yo empecé a decirme a mí misma, lo que nos falta es Dios. O sea, ahí yo ya dije, no hay nada que hacer, o sea, es que lo que a mí me falta es Dios, yo no puedo disimularlo más, yo no puedo buscar otras cosas, porque es que yo sé, obviamente eso fue el Espíritu Santo, como te digo, había tantas personas orando por mí que de verdad Dios no permitió que yo me perdiera en la nueva era, gracias a Dios. Entonces ahí yo reconozco que me hacía falta Dios y yo digo, o sea, ya voy a tomar como que el esquema que nos daban en ese taller, que era como un taller para alcanzar tus metas, obviamente, o sea, es muy distorsionado porque lo que te ponen ahí es, alcanza tus metas de dinero, alcanza tus metas laborales, alcanza todo. Y yo dije, es que yo ya alcancé todo eso, por eso yo ya sabía que yo no quería eso. Entonces yo decía, yo voy a alcanzar, es mi relación con Dios, la relación que yo tenía con Él. Entonces me puse a usar todo ese modelo que ellos tenían para alcanzar las metas, eh, para alcanzar mi relación con Dios. Entonces empecé a ir a misa, obviamente a escondidas, yo ni siquiera le dije a mi familia, o sea, porque yo siempre que cuento mi testimonio digo, es como, o sea, para mí la relación en ese momento con Dios era como cuando tú estás hablando con un exnovio, que no quieres que nadie sepa, que todo así como que, ay no, porque ya habías cortado, ya habías dicho, no, yo no quiero nada con él, no nada. Entonces yo decía, yo no quiero que nadie sepa que yo estoy hablando otra vez con Dios.
Entonces yo empiezo a ir a misa y mira que al principio, la verdad, era muy contra mi voluntad porque yo, o sea, yo iba a la iglesia y yo decía, esto es un chiste, o sea, esta iglesia que no es amor, que no es caridad, que rechaza a las personas, que no las acepta, o sea, yo iba a la misa a quejarme con Dios, ¿me entiendes? O sea, yo decía, es que esto es el colmo, o sea, de verdad, yo iba muy brava, pero yo iba, o sea, no sé, de verdad, el Espíritu Santo ahí llamándome y llevándome por la misericordia de Dios. Y entonces, en ese momento empieza pandemia. Y cuando empieza pandemia, yo también digo, seguramente la pandemia a mí me alejó de ese taller de crecimiento personal, me alejó de ese lugar de nueva era, me protegió mucho también en ese sentido. Y cuando cierran las iglesias, cuando cierran todo, yo empiezo a hablar con Dios a solas y a decirle, ok, esto está como grave, me empieza a dar miedo, ¿no? El tema del virus, todo esto, y digo, Dios, por favor, protege a mi familia. Dios, por favor, que mi familia no se enferme. Dios, por favor. O sea, ahí empiezo yo a pedirle, pero solo por eso. O sea, solo por la salud, para que no les fuera a pasar nada a ninguno, que me protegiera a mí. Y mira que en esos 6 meses más o menos que estuvo todo cerrado, yo, o sea, me acerqué mucho a Dios otra vez en la intimidad. O sea, literalmente para mí esos meses fueron a solas con Dios, porque además yo me quedé atrapada en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos, porque cerraron los aviones y todo en Colombia, entonces en Estados Unidos, pues yo solo estaba con mi mamá, pero yo no estaba con mi familia, yo no estaba con amigos, con nadie. Entonces, realmente, para mí, lo único que yo podía hacer era hablar con Dios, ¿sí? Entonces empiezo a tener esa intimidad con él, empiezo otra vez a abrirle mi corazón, a orar, a pedirle todo esto. Y obviamente, o sea, fue una cosa divina porque a nadie de mi familia le pasó nada, nadie de mi familia se enfermó, ni a mí nada. Entonces ahí la verdad yo también vi una respuesta de Dios y yo dije, wow, o sea, me acordé como del poder de la oración, ¿me entiendes? Yo dije, Dios realmente escucha la oración. Y así como que empecé a pedirle más, ¿me entiendes? O sea, a tener esa intimidad con él y a pedirle otras cosas. Entonces empecé a ver como que esas respuestas en oración y lo que te digo, ni siquiera eran cosas de dinero, ni de éxito, ni nada de esas cosas, sino que empecé a pedirle cosas como muy, pues muy internas, ¿sí? O sea, muy personales. Y cuando empecé a ver sus respuestas, yo dije, uff, ¿verdad que tú eres súper chévere? O sea, yo, wow, de lo que me estaba perdiendo. Y como que poco a poco me empiezo a acercar a él. De hecho, en ese momento a mí me da apendicitis en plena pandemia. Después me fracturó el pie en plena pandemia. O sea, como que me empiezan a pasar cosas así. Y yo no sé cómo, pero una gracia de Dios porque, o sea, a pesar de todas las cosas que me estaban pasando, yo igual, o sea, estaba como que tan feliz, o sea, ¿me entiendes? Y eso solo se debía a que yo había vuelto, pues, con Dios. Y como que igual estaba tan tranquila, o sea, por ejemplo, me pasaba lo del apendicitis y yo, Dios, en tus manos, o sea, yo sé que es tu voluntad y lo que sea, o sea, nunca renegué por las cosas que me pasaban. Después con lo de la pierna, o sea, que me fracturé el pie, nunca volví a renegar, o sea, ¿no? Y yo, bueno, bendito sea Dios, que fue esto, todo. Ah, acá me están diciendo algo, después me pasó un accidente de tránsito y yo también, bendito sea Dios, o sea, yo todo, gracias Dios, porque estoy bien, porque solamente fue algo material, o sea, porque lo material se recupera, pero mi vida está bien, gracias Dios. Entonces me empecé a acercar tanto a Él que de verdad, o sea, yo, wow. Y entonces en ese momento yo empiezo también, o sea, por cosas de Dios, a ver perfiles pro vida en Instagram y empiezo a hablarme con una chica provida de México que tenía su organización, su todo, o sea, y que tenía todo, o sea, la defensa de la vida con libros, con todo esto, y yo empecé a leer y empecé como a ser consciente de lo que era el aborto. Yo nunca había estado a favor del aborto, nunca, pero obviamente que en el mundo en el que yo estaba, todo el mundo estaba a favor, eso era lo máximo, eso era, no es que entonces yo siempre, la verdad, había estado muy callada al respecto. Yo no decía nada, precisamente porque no quería tener enemigos, porque no quería
dejar de encajar, porque no quería nada malo, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a ver todo esto y yo empiezo a ver el perfil de esta niña que ponía, o sea, las imágenes, los videos que ponía, todo esto, yo dije, no, o sea, ¿qué es esto tan terrible? O sea, como que ahí yo me di cuenta de lo espantoso que era esto y yo dije, yo no me puedo quedar callada, o sea, no me puedo quedar callada porque estar callada es ser cómplice. Entonces yo dije, si antes yo me quedaba callada porque me daba pena, porque no quería perder mis seguidores, porque no quería perder mis amigos, yo dije, ya, o sea, no me importa, o sea, esto está tan mal que no me puedo callar. Entonces yo empecé a utilizar mis redes sociales para hablar de eso. Obviamente, o sea, en ese momento yo tenía 1.700.000 seguidores en Instagram y yo empiezo a hablar de eso, o sea, no, el primer fin de semana ya como menos 100.000 seguidores. Y yo, ¿qué? Y yo dije, uy, uff, o sea, me pareció, la verdad, o sea, fue como un balde de agua fría y yo dije, qué duro. O sea, me pareció muy difícil. Y yo, de verdad, o sea, yo creo que fue el fuego del Espíritu Santo, pero yo decía, ni porque perdí 100.000 seguidores en un fin de semana, me puedo quedar callada. O sea, no puedo. O sea, era algo que yo ya no podía. Y empecé a hablar del aborto, empecé a hablar de la defensa de la vida. O sea, todos mis supuestos amigos me dejaron de seguir, empezaron a hablar súper mal de mí. Y yo creo que eso también fue para mí como una fuerza para hacerlo con más fuerza, ¿me entiendes? Porque yo decía, pues no eran amigos de verdad. O sea, yo decía, si ellos que supuestamente eran mis amigos están hablando mal de mí y están diciendo cosas mías por solamente dar mi opinión al respecto, pues yo dije, no, o sea, no son buenos amigos míos. O sea, eso no lo hace un amigo de verdad. Entonces como que yo empecé a abrir poco a poco los ojos y cuando me empezó a insultar tanto la gente, o sea, porque hubo un momento en el que, de verdad, a mí me insultaban todos los días, todo el tiempo, o sea, personas que me dejaban de seguir, pero me dejaban un insulto. Entonces, o sea, yo empecé a sentir tanto ataque y yo dije, o sea, no puedo creer que era tanto ataque con algo que está mal. O sea, de verdad, a mí me sorprendió tanto que creo que también ahí yo abrí los ojos y yo dije, wow, o sea, como que la gente está tan confundida que crees que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y ahí yo, o sea, poco a poco se me fue quitando la venda de los ojos. Y yo seguía con más fuerza y con más fuerza. Y de repente un día, hablando con esta chica provida, yo le empecé a hacer muchas preguntas con respecto al aborto, pero también con respecto a la homosexualidad. Y entonces, porque claro, como lo que a ti te dicen siempre es, no, es que la iglesia no ama al homosexual, la iglesia no ama a la que abortó, la iglesia no ama al que se separó, la iglesia no, o sea, te empiezan a decir tantas cosas que yo le empecé a preguntar todo esto, porque además ella era súper católica y a mí me encantaba que ella lo decía sin miedo, o sea, ella subía sus fotos rezando el rosario y yo ahí decía como, uff, qué valiente, entonces le empecé a preguntar muchas cosas respecto a la doctrina, muchas cosas respecto a la iglesia, a Dios. Y entonces como que ella me empezó a responder, pero me dijo, mira, yo conozco a alguien que te puede responder mejor que yo. Y yo, bueno, sí, o sea, yo dije, ¿con quién tengo que hablar? O sea, yo hablo, o sea, y yo estaba, verdad, como que tenía tanta sed y tantas preguntas que yo quería que alguien las respondiera. Entonces ella me dice, mira, él es mi director espiritual, es un sacerdote, no sé qué. Entonces yo ahí, oh, pues igual yo estaba todavía con la iglesia como que, oh. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hablar con él. Cuando yo empecé a hablar con él, o sea, de verdad que para mí fue demasiado impresionante, porque yo ya había hablado con muchos sacerdotes antes, o sea, antes de que yo me alejara de Dios. Y hubo uno particularmente que me había dicho cosas, o sea, como que muy fuertes. Para mí en ese momento me pareció terrible, pero ahorita yo sé que me decía obviamente la verdad, que tenía razón, pero como fue sin nada de caridad, yo me sentí tan atacada y tan vulnerada que también me alejé completamente de la iglesia. Y cuando yo empiezo a hablar con este sacerdote y él me empieza a decir casi que las mismas cosas que el otro me había dicho, ¿no? Porque me dijo, hija, esto no está bien, pero me lo dijo con tanto amor, o sea, con tanta caridad y con tanta misericordia, que de verdad yo dije, wow, o sea,
ni siquiera me respondió las preguntas que yo tenía a profundidad, pero, o sea, lo que te digo, me dijo, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien, todo, o sea, todo de mí, de mi vida, pero me lo dijo con tanto amor y como que me dijo, o sea, tú no eres lo que tú crees que eres, tú eres la hija amada de Dios. Y yo sentí tanto amor en ese momento, de verdad, o sea, yo siento que ahí el Espíritu Santo me llenó de amor, o sea, un amor que yo nunca en la vida había conocido. Y yo sentí, literalmente en ese momento, estar hablando con Jesús. Por eso para mí fue súper impactante, porque no es un Jesús hippie que te dicen a ti, no, es que Dios es amor, entonces tú puedes hacer lo que quieras porque Él te ama y ya. No, yo sentí que me llamaba a la corrección, yo sentí que me llamaba a cambiar mi vida, ¿sí? Pero con un amor tan grande que yo dije, sí, o sea, yo cambio lo que sea, yo hago lo que sea porque lo único que yo quiero es sentir este amor siempre. O sea, de verdad que yo dije, o sea, yo hago lo que tenga que hacer, pero yo solo quiero sentirme así amada. O sea, era como el amor que yo siempre había buscado, ¿me entiendes? Yo que siempre lo había buscado en la fama, en el éxito, en las relaciones amorosas, en las relaciones de pareja. Yo decía, todo ese amor que yo busqué, lo tengo acá. O sea, en este momento. Y yo dije, o sea, dejo todo por sentir esto porque esto es lo que yo siempre busqué. O sea, literalmente yo me identifico mucho con San Agustín y me encanta porque San Agustín, por ejemplo, en su libro que amo, en de Confesiones de San Agustín, él cuenta toda su historia y cómo él estaba en todas sus pasiones desordenadas y todo, y él decía, pero algo le hacía falta y él no sabía qué era, y él no sabía qué era. Y cuando lo encuentran, Dios dice, esto es lo que yo estaba buscando. Y literalmente en ese momento yo sentí lo mismo. O sea, yo decía, busqué toda mi vida por esto. O sea, algo de verdad era tan sencillo, pero era tan grande, era tan inmenso. Entonces en ese momento yo dije, ya, o sea, con más fuerza, y ahí sí yo ya me empecé a volver como que cada vez mucho más radical, porque me puse a estudiar mucho. Entonces me puse a estudiar el catecismo, me puse a, o sea, yo leía como que un capítulo, un libro completo de la Biblia como al día. O sea, yo me puse a estudiar tanto y como que empecé a buscar mucho de las cosas que no entendía en el catecismo, empecé a preguntarle, yo todo le preguntaba a ese sacerdote y yo, y esto, y no sé qué, y entonces él me explicaba los pasajes de la Biblia y él me explicaba, o sea, no, como que de verdad yo tenía una sed de Dios impresionante, o sea, él estaba aterrado, o sea, él me decía, mejor dicho, vas a saber más que yo ahora, y yo, no, o sea, tenía tantas ganas en mi corazón de conocer más, y en ese momento empecé a reunirme con una amiga que ella hacía el Rosario San José. Y ella hacía el Rosario San José, pues por San José. Entonces ya, bueno, yo también, o sea, de verdad como que para mí también mi sueño siempre había sido tener una familia. Lo que pasa es que obviamente cuando yo empiezo a ver todo esto, o sea, a mí me impresiona muchísimo las mentiras del mundo porque yo siempre había querido casarme y tener muchos hijos. O sea, siempre, desde que yo era chiquitica. Y cuando yo me metí en todo este mundo, o sea, además también, obviamente, homosexualidad, todo esto que es tan antinatalista, ¿me entiendes? Pues porque no puedes tener hijos, porque no. O sea, yo empecé a ser hasta ecologista, o sea, yo así como que no, sí, los derechos de los animales, o sea, no, de verdad, como que tantas cosas. Y yo decía, no hay que tener hijos, no hay que traer hijos al mundo, este mundo es podrido. O sea, como que todos mis sueños y todas las cosas que yo había querido desde muy pequeña, literalmente se esfumaron así. Entonces, yo ahí empecé a decir, no, ya no, no quiero hijos, ya no, o sea, los hijos son malos, todo, o sea, todas esas mentiras me las empecé a creer. Y en ese momento, cuando yo vuelvo ya a Dios, a la iglesia, todo esto, mi amiga que estaba haciendo el Rosario a San José, ella ve que yo empiezo a hablar en Instagram de Dios y me dice, mira, yo estoy haciendo un grupo de oración, no sé qué, para rezar por nuestro San José, bla, bla, pues si quieres. Yo dije, claro que sí, de una. Y entonces ahí como que yo volví a tener esa ilusión de, wow, o sea, yo sí quiero una familia, o sea, ¿por qué me creí tantas mentiras? Yo sí quiero hijos, yo sí quiero un hombre a mi lado, o sea, como que ahí de verdad yo dije, no, no más mentiras. Y empezamos a hacer el Rosario de San José todos los miércoles, empezamos a hacer la consagración a San José, todo esto. Y cuando yo empiezo a conocer a San José, a través de la consagración, del rosario, todo esto, literalmente, o sea, yo digo, wow, o sea,
como que se me empieza a abrir a mí muchísimo más todo, o sea, todo lo que yo estaba contemplando cada vez era más grande. Empiezo a ver lo de la castidad, empiezo a ver esa castidad que nos enseña José. Y yo le empecé a pedir a él por eso, porque la verdad es que yo obviamente siempre voy a tener una vida completamente desordenada, con todos esos vacíos, como yo buscaba el amor humano, pues así como tan fervientemente, la verdad es que muchas cosas pasé por encima de mí, por encima de mi cuerpo, por encima de más, todo esto, pues pensando que iba a encontrar el amor, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto de la castidad, le digo a San José, ayúdame, porque yo nunca he podido, o sea, nunca, nunca más en la vida he podido vivir en castidad, nunca he podido, eh, pues, o sea, de verdad, tener un corazón puro, nunca. Entonces, en la consagración le empiezo a pedir eso, que me regale la castidad, que me regale todas sus virtudes para poder llevar una vida casta. Y de verdad, o Qué sea, lindo. impresionante, impresionante. O sea, en esa consagración, o sea, me acuerdo muchísimo, pues terminaba el 19 de marzo. Y yo para el 19 de marzo, de verdad, o sea, en los 33 días que duraba la consagración, lo más casta de mi Qué vida. O lindo. sea, lo que nunca había vivido en castidad, lo viví en 33 días. Yo dije, wow, o sea, yo gracias, San José, no lo puedo creer. O sea, de verdad para mí eso era un milagro, porque lo que te digo, o sea, nunca, nunca, nunca había podido vivir en castidad, o sea, jamás. Entonces, para mí ese regalo de San José también me motivó muchísimo y ahí fue que yo dije, yo quiero conocer más sobre la castidad. O sea, yo empecé a hablarle a mis amigas y hablarle así como a mis primas y todo esto, oigan, la castidad sí se puede vivir, porque a pesar de que, por ejemplo, esas niñas con las que hacíamos el Rosario a San José eran católicas y todo esto, pues ellas eran como muy, ay, pues igual la Sí. castidad no importa, o sea, igual Dios nos perdona. Y, y eran muy católicas. Y yo empecé a decirles, no, niñas, es que la castidad sí se puede vivir. O sea, yo, niñas, o sea, yo empecé a hablar tan enamorada de la castidad y todo eso, que de verdad todas dijeron, Qué wow, yo lindo. también quiero vivir en castidad. Empecé a investigar más, a formar más, o sea, a buscar todo sobre la castidad porque realmente sí cambió mi vida, ¿sabes? Cambió mi vida en cuanto a la manera de mirar a los demás, a la manera de mirarme a mí misma. Empecé a ser como que tan respetuosa por mí y por los demás que, o sea, a mí me pareció, o sea, demasiado increíble. Y mira que nunca en la vida me había sentido tan libre como esos 33 días que duré, pues mis primeros 33 días en castidad. Nunca. O sea, porque yo me sentía tan esclavizada, ¿sabes? De todo, de la pornografía, de la masturbación, de los encuentros sexuales. O sea, yo me sentía completamente esclavizada. Y en esos 33 días que yo le había pedido libre nunca. Yo dije, no sé, ¿qué es esta libertad? O sea, yo quiero sentirme así toda la vida. Empecé a vivir ya en paz. O sea, cada vez perdía más seguidores. O sea, al mes yo estaba perdiendo como 50.000, 100.000 seguidores, pero me sentía tan en paz y me sentía tan libre y me sentía tan feliz que de verdad yo empecé a hablarle de eso a mis amigas, a mi círculo, todo esto. Y de repente yo digo, yo quiero compartirlo con más personas, yo quiero compartirlo con los jóvenes, porque, o sea, yo viví tantas cosas tan duras por no vivir en castidad, ¿me entiendes? Por entregar mi cuerpo, o sea, de hecho, mi corazón se dañó Claro. por completo eh, por todos los hombres a los que me entregué y que yo después decía, no, es que son una porquería, es que los hombres son horribles, todo eso. De hecho, yo pues nunca fui feminista, feminista, pero me creí todo el discurso de los Sí. antihombres, ¿me entiendes? Yo decía, no, o sea, los hombres son malvados, o sea, los hombres son violadores, los hombres son, o sea, no, yo, o sea, de verdad, yo llegué a odiar tanto, pero tanto, y todo eso también por mis propias decisiones, ¿me entiendes? Por no darle el valor a mi cuerpo, por no darle el valor a mi corazón, por entregarme así como si nada. Entonces yo dije, yo quiero que los jóvenes no sufran lo que yo sufrí y yo quiero que los jóvenes sientan esta libertad que yo estoy sintiendo. Entonces empiezo con mi cuenta de evangelización que se llama Corazón Inquieto y justamente por San Agustín. eh, y empezamos todo esto con un proyecto castidad. Entonces,
empezamos con los talleres, o sea, hacer talleres de castidad, hablarle de eso a los jóvenes, además como sin, o sea, sin tabús, nada de eso, o sea, cuando yo hago el taller de castidad, yo comparto mi testimonio con la pornografía, con la masturbación, y yo le digo a las personas, o sea, es que no es a ti el único que te pasa, no es, o sea, dicen que las mujeres no hablan de eso ni nada de eso, pero a las mujeres también Total. nos pasa un problema con eso. Y, y empiezo a hablarlo así con los jóvenes y todo esto, y realmente, o sea, la respuesta es tan bonita, o sea, tantos corazones como tan llenos del Espíritu Santo, como tan inundados, que me empiezo a sentir de verdad aún más feliz. O sea, y cada vez a mí me dejan de llamar de televisión, o sea, no me volvieron a llamar para proyectos, no me volvieron a salir campañas publicitarias, o sea, cerradas las puertas laborales, cerrado todo, eh, o sea, todos los Pero días te abrió dejándome de seguir la todo, puerta todo del el tiempo. cielo, que es lo que importa de verdad, ¿no? Total, total. Y nunca me sentí tan feliz como en ese momento, ¿sabes? Y entonces yo seguía haciéndolo y entonces seguía haciendo más cosas. Después de eso, entonces, de los talleres de castidad, empecé un campamento para solteros. Entonces, como que la idea del campamento para solteros era encontrarse con Dios, porque yo decía, ok, yo ahí ya, o sea, yo ahí ya le había entregado a Dios totalmente mi vocación, o sea, yo le dije, incluso si tú quieres que yo sea monja, o sea, pues yo soy monja, yo siempre había querido casarme, como te digo, siempre había soñado con la familia, pero yo decía, Dios, o sea, me abandoné tanto a su voluntad y a sus planes, que yo dije, o sea, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad y no me importa si me quedo soltera, no me importa si tú un día me dices que me vaya de monja, o sea, no me importa, yo solo estoy feliz contigo y ya. Y yo quería transmitirle eso a las personas solteras, porque también lo que identifiqué mucho es que por la soltería también tú haces muchas cosas, como lo que me pasaba a mí, por esa sed de sentirte amado, de sentirte que le importas a alguien, todo, te puedes meter en cualquier relación, desde un hombre casado hasta alguien de tu mismo sexo, hasta, o sea, no he dicho, cualquier cosa lo puedes hacer con tal de sentir como ese cariño. Entonces la idea era aprender a estar con Dios en la soltería, era aprender a encontrarlo como en la soledad, ¿no? Entonces empezamos a hacer esos talleres, ese campamento de solteros y realmente, o sea, Dios es demasiado lindo y, o sea, supremamente fiel. Y justamente en ese campamento de solteros Qué yo conozco a mi esposo, a lindo. quien hoy es mi esposo, y no, o sea, la verdad que el regalo de Dios más lindo porque lo que te digo, yo no lo abrí con esas ganas, o sea, yo no hice un campamento de solteros para Claro, que fuera un Tinder católico, o sea, yo no quería eso. Y de hecho, en la primera sesión del campamento yo les decía a todos, oigan, esto no es para encontrar pareja y no vamos a hablar de la soltería, o sea, este es el único día en que vamos a decir esta palabra. Y realmente, o sea, toda la gente se quedaba como que, ¿qué? Yo creí que iba a encontrar pareja y yo, no, no es para eso, es para encontrarte con Dios. Y de ahí empezó, o sea, todo una cosa súper bonita porque empezó a crecer la comunidad, empezó o sea, no sé, como muchas más cosas de lo que yo me había imaginado porque los sueños de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Y realmente ahí como que ya cuando, o sea, yo entré a mi esposo, la ay, verdad fue, o sea, para qué mí fue amor a lindo. primera vista, o Gente, sea, yo para lo los que vi no y me saben, Dani ahora ya pareció. está embarazada, ya está linda, hermosa. Sí, sí, no, es que Dios es muy bueno. Interrumpa, Y tenemos realmente, aún, o sea, porque era el Instagram se corta la transmisión, tenemos aún 5 minutos y qué lindo tu testimonio. Ya lo había visto, pero si hablando directo conmigo es que me siento como VIP escuchando y quería pedirte, ¿cómo se puede hablar para poder cerrando, porque esto es tan lindo, como yo creo que la mayor duda de los papás en estos últimos 5 minutos que tenemos, ¿cómo hablar eso? ¿Cómo hablar de una manera más tierna, más tranquila sobre eso? ¿Y cuál es tu página de tu apostolado para que los papás puedan también acceder y tener esta gama de información? tan No linda. te Qué pena que yo preocupes, me yo estaba extiendo así, mucho porque así, no, así, así. qué
pena, hablé mucho. Bueno, realmente, o sea, yo sí siento que lo más importante es justamente eso, que los papás sean conscientes de que si tú no le dices a tu hijo algo, el mundo lo va a hacer. Y el mundo le va a decir algo acomodado al mundo, ¿no? Entonces, muchas veces los papás les da miedo hablar de eso con los hijos, o les da como vergüenza, o pueden decir, no, 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 mi hijo Ujú. todavía no está para escuchar esos temas, nada de eso. Y la verdad es que cuando yo cuento mi testimonio en todos los talleres y todo eso, yo les digo, o sea, mi contacto con la pornografía y con la masturbación fue como a los 7 años, ¿sí? A esa edad que los padres dicen, no, mi hijo no, no, ¿cómo le voy a hablar a mi hijo de eso? O sea, no. Y ahorita las cifras de los niños que ven pornografía y todo eso, o sea, ya empiezan como en los 5 años. O sea, Horrible. es gravísimo porque sobre todo en redes sociales estamos, o sea, uy, no, las redes sociales pueden servir para evangelizar, pero también pueden hacer muchísimo daño. De hecho, hay unos estudios y unas estadísticas que hay como, no sé, el 90% de las cuentas de videojuegos que buscan los niños son de pornografía. Entonces, o sea, los usuarios, si tú buscas un juego de videojuego, o sea, salen perfiles porno. Entonces, los niños están tan expuestos a eso y los papás parece que muchas veces vivieran en una burbuja en ese sentido, ¿no? Mi hijo, nadie le dice eso, no, 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 nada. De hecho, o sea, conozco una niña como de 7 años, 6 años que llegó a preguntarle a los papás, como, ¿qué es el sexo? Porque en el colegio le habían dicho. Entonces, yo creo que lo peor que podemos hacer es pensar que ellos no lo conocen, que ellos nadie les va a decir eso, que no, que Sí. hasta los 13 años le pueden decir no. Y además porque cada vez el inicio de la vida sexual es cada vez más pronto, ¿no? Ahorita está empezando como a los 10 años. Entonces, yo creo que lo más importante es que tú como papá lo hables y para mí lo más importante siempre es la formación. O sea, si tú te formas y sabes por qué decirle a tu hijo que no como nos decían antes a nosotros, que suena como que, ay, no, chapada a la antigua, tienes que esperar hasta Sí, el matrimonio, sí. tienes que Esto ser ya no virgen hasta el matrimonio. funciona. Eso no funciona, exactamente. En cambio, si tú te formas y tú le enseñas a tus Sí. hijos sobre el valor de su cuerpo, el valor de su corazón, que también el cuerpo y el alma es uno solo, ¿no? Nosotros somos cuerpo y alma, no es algo que tú puedas separar, y le cuentas a tus hijos realmente como que en cada parte de su cuerpo está su alma, está su espíritu, está su ser, y que si lo cuida, realmente está cuidando su corazón, es como la manera más acertada de hacerlo. Y pues sí, o sea, yo amo, por ejemplo, tomar cualquier cantidad de cursos, de talleres que haya en cuanto a eso. O sea, por ejemplo, la otra vez también tomaba uno de teología de cuerpo para niños, o sea, cómo le puedes tú hablar a los niños de eso, cómo le enseñas como ese valor sagrado del cuerpo y sobre todo que está directamente conectado con el corazón, porque yo creo que lo que no entendemos muchas veces es que al entregar el cuerpo Sí. estás entregando tu alma, estás entregando tu corazón. Y si tú vas entregándoselo a cada persona, pues tu corazón va a estar fragmentado en cada una de esas personas. Y como que mostrarles la importancia de la espera, pero como desde algo muy grande, no desde lo que no deben hacer porque no pueden, porque es pecado, porque no, sino realmente como mostrarles los beneficios de un amor real, los beneficios de un amor que supo esperar, de un amor que yo lo llamo siempre de un amor que es amor de verdad, ¿me entiendes? Porque un amor que espera, un amor que es paciente, un amor que todo lo puede, es un amor que realmente esperó y que no se dio al primero que se le apareció o que no se dio en una noche de Sí. copas o que no, ¿me entiendes? O sea, yo la importancia de entender que ese es el amor verdadero, el Qué que se vive en lindo. castidad. Dani, qué lindo, de verdad. Yo quiero mucho recomendar su apostolado. Es arroba corazón Corazón inquieto, como de San inquieto, comunidad. Agustín. Te agradezco mucho. Yo creo que este es el mejor tip que podemos dar a los padres de familia, que no subestimen el enemigo, porque ahí está, ahí está. Yo te cuento muy breve cómo a mí me llegó la pornografía por la primera vez.
mi papá es pintor, o sea, hace servicios de pintar casas y todo eso. Y muchas veces la gente deja, como se va a vivir en otros cantos, y deja cosas por los lados. Y mi papá siempre, puedo llevar. Entonces mi papá es este tipo de acumulador. Entonces todo lo que se queda, él traía. Entonces yo vivo en una ciudad donde hay muchas universidades de muchos estudiantes. Entonces mi papá siempre traía muchos libros, revistas. En la época, de mi generación, entonces no había